Bienvenidos a Protagonistas del Mundo Inmobiliario de la Cámara Nacional Inmobiliaria. Hoy nos acompaña Juan Camilo Izaza, uno de los protagonistas del ecosistema del crecimiento empresarial, que nos acompaña para contarnos su historia, su camino y todo el proceso que ha vivido durante todo este proceso. Bienvenido, Juan Camilo. Paula, muchísimas gracias a la CNI por esta invitación. Bueno, ¿yo qué les puedo contar? Soy arquitecto de formación, ese es mi primer base y empiezo siempre como esas presentaciones diciendo no, yo soy arquitecto y me dedico a la arquitectura, pero he tenido pues un trasegar importante y una relación de largo aliento con la CNI desde hace ya casi 6 años, en el cual comenzamos a hacer un trabajo de acompañamiento y fortalecimiento empresarial y corporativo desde la formación de capacidades en el personal gerencial en una primera versión que hicimos de un diplomado con la Universidad Pontificia Bolivariana, en la cual hoy soy docente de cátedra y anteriormente era docente interno. Y desde hace unos años para acá, más o menos unos 4 años, comencé a desarrollar un modelo de empresa, realmente 2 empresas dedicadas a la arquitectura, el diseño y la construcción de edificaciones, y una empresa dedicada a la consultoría en proyectos desde el enfoque ambiental y sostenible, que es la B, arquitectura. Para la Cámara Nacional Inmobiliaria es muy importante entender quiénes son esos entes, quiénes son esos personajes que están dentro del ecosistema que le generan valor realmente al gerente inmobiliario. Cuéntanos, Juan Camilo, ¿qué has analizado? ¿Cuáles han sido esos dolores? ¿Cuáles han sido esas brechas que has analizado dentro del sector actualmente? En estos años que he tenido esa cercanía y digamos que he estado siempre como un aliado estratégico de la Cámara Nacional Inmobiliaria, he identificado, digamos, como varios dolores, ¿cierto? El primero de ellos tiene que ver con la formación de capacidades técnicas del personal operativo de las organizaciones, que es algo en lo que se ha venido trabajando en los últimos años y tratando de formular diferentes cursos de capacitación y actualización de las personas, de ese personal técnico, y tú sabes muy bien, sí, Paula, porque has estado en todo ese proceso también en la formación de equipos de trabajo. Ese es uno de los factores que considero. El otro factor creo que es algo como endémico de las inmobiliarias, es que saben mucho del negocio inmobiliario, pero no necesariamente saben de los inmuebles, es decir, de las condiciones técnicas y constructivas que tienen esos inmuebles, que finalmente le transfieren bienestar o le prestan el servicio a esos inquilinos, esos arrendatarios que van a estar en esos espacios. Entonces creo que ahí hay un elemento también en los cuales he estado siempre dispuesto a apoyar a la CNI en cómo les fortalecemos esa capacidad de entender los inmuebles desde la edificación y desde lo que yo sé hacer, que es arquitectura, es decir, cómo un inmueble puede garantizar mejores condiciones de habitabilidad, de confort interior, desde la temperatura, desde la acústica, desde la iluminación, entre otros factores. Y creo que el tercer punto, y quizá más importante de esto, es un interés que hemos tenido junto con varias inmobiliarias y sobre todo con algunos aliados estratégicos del sector inmobiliario, es la necesidad de pasar, de dar un salto de crecimiento empresarial, de ser, digamos, administradores de inmuebles a pasar a ser desarrolladores inmobiliarios. Y ahí hay un punto y un salto muy importante en el cual queremos, digamos, desarrollar junto con ustedes procesos de proyectos y formulación de un fondo de inversión inmobiliaria que permita que las inmobiliarias puedan construir a futuro proyectos propios de la mano de lo que nosotros sabemos hacer, que es formulación y estructuración de proyectos inmobiliarios desde la arquitectura. Entonces creo que ese es un panorama muy conciso, pues agrupa bien lo que estamos tratando de abordar. Sí, Juan Camilo actualmente pertenece y es agremiado a la Cámara Nacional Inmobiliaria como adherente y se articula dentro del propósito que tenemos, que es el crecimiento empresarial, y que mejor que personas que tienen la trayectoria, que conocen, que aprenden y que permiten que el sector inmobiliario puedan visualizar lo que aún no ven, lo que aún no son conscientes, porque ellos en su diario vivir están en su labor administrativa, en sus proyectos de venta, en su cumplimiento, y no se han dado cuenta que realmente hay otras oportunidades interesantes, por lo que nuestra misión en la Cámara Nacional Inmobiliaria es traer profesionales que generen valor para el sector y también crecimiento y evolución. Cuéntanos, Camilo, ¿cuál es ya el proyecto al futuro? ¿Cuál es el paso a seguir que tú ves para el sector?
Yo creo que en ese mismo orden de ideas que plantea ahorita, en lo que hemos estado trabajando y en lo que he estado cercano a la Cámara Nacional Inmobiliaria y a sus afiliados, va en la misma línea de lo que es futuro, ¿cierto? Lo primero que considero que es a futuro es el fortalecimiento de unas capacidades técnicas al interior de las inmobiliarias y ahí, digamos, la formulación de una plataforma educativa, una plataforma de formación, y esa plataforma puede estar relacionada con entidades de formación superior o puede ser algo que la CNI construya como capacidad en cada uno de sus afiliados. Y eso creo que es un reto a futuro muy interesante y en el que coincido con muchos de los líderes del sector en que hay una necesidad de formar esas capacidades desde la base técnica, pero también directiva, ¿cierto? Eso también fue una de las, digamos, experiencias que vivimos con el diplomado en gerencia de arrendamientos que realizamos con la Universidad Pontificia Bolivariana y que creo que se debe proyectar a futuro como una capacidad. El segundo componente fundamental es poder, digamos, a futuro, poder convertir las inmobiliarias en grandes expertos de los inmuebles, no solamente del negocio inmobiliario, digamos, todo el andamiaje jurídico y financiero del sector, sino también desde lo técnico de la edificación, que conozcamos y que fortalezcamos el entender, por ejemplo, cómo se realiza adecuadamente un inventario de un inmueble antes de una entrega, cómo identificar que el inmueble pueda tener una patología constructiva compleja. Por ejemplo, una cosa que es muy común en los inmuebles es, tengo una humedad en mi casa, pues tengo una humedad en mi apartamento o en mi local. Caso típico. Caso típico, sí. Y es cómo lo resuelven. Muchas veces el resolver ese elemento es, no, simplemente raspamos y pintamos, pero resulta que puede haber un daño adicional que hace parte de la estructura técnica del proyecto o funcional del proyecto y que quizá ahí deberíamos atender. Entonces, hay una informalidad y el inmobiliario no es consciente y simplemente le da la instrucción al asesor que vaya y reciba sin un protocolo adecuado. Eso, y creo que eso también ayudaría mucho al sector a poder dirimir con claridad diferencias que puedan tener entre el arrendatario y el propietario al momento de la entrega del inmueble o al cierre de un contrato. Entonces creo que ese fortalecimiento es muy importante, pero también va de la mano en cómo las inmobiliarias se vuelven un aliado estratégico de los propietarios para mejorar las condiciones del inmueble y generar mayores rentabilidades sobre ese inmueble, ¿cierto? Porque digamos que un apartamento o un local con unas condiciones físicas deterioradas, lo que va a hacer es va en detrimento del valor patrimonial de ese inmueble, pero también del valor comercial en el arriendo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo también las inmobiliarias se empiezan a volver aliado del propietario para decir, venga, mejoremos este inmueble que yo sé que usted le puede sacar una mejor rentabilidad si hacemos unas inversiones estratégicas en mejoramiento, en remodelación, incluso ahí empieza a visorarse un panorama muy interesante de comenzar a desarrollar un modelo de negocio frente al flipping y es remodelar y vender, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al final una de las actividades propias del sector inmobiliario es no solo el arriendo, sino también la venta del inmueble y si la inmobiliaria le apuesta al mejoramiento de ese inmueble con el propietario, con el mandante, puede generar unas mejores utilidades, no solamente a ese cliente usuario que tiene, sino también propias de cada inmobiliario. Y creo que el tercer, y vuelvo y insisto en este tema de la ambición a futuro, porque es un proyecto muy ambicioso, algo que vengo formulándoles desde hace ya varios años, es constituir un fondo de inversión inmobiliaria de los miembros afiliados de la Cámara Nacional Inmobiliaria. Qué interesante. Ese fondo de inversión lo que buscaría es desarrollar proyectos propios, proyectos inmobiliarios propios, no a gran escala, sino a pequeña escala, con operaciones inmobiliarias puntuales en muchos de los sectores de la ciudad, porque hoy tenemos una realidad y es un déficit evidente de vivienda a nivel departamental, incluso a nivel nacional, pero es muy evidente, por ejemplo, en la ciudad la falta de inmuebles para arriendo y el incremento, digamos, en la dificultad para encontrar un inmueble en ciertos sectores, porque hay un déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda. Entonces, si en este caso tomamos ese fondo de inversión inmobiliaria como un modelo de negocio para crear nuevos inmuebles para la renta, no para la venta,
también podría ser para la venta, eso depende ya pues del modelo de negocio, pero idealmente es, venga, nosotros sabemos y somos muy buenos para la administración de bienes inmuebles, pues creemos más bienes inmuebles para tener un fondo o una base de administración mucho mayor que nos genere muchas mejores rentabilidades. Ahí es donde nosotros creemos que tenemos una fortaleza grande y es acompañar a la CNI de lo que sabemos hacer, y es, somos arquitectos, ¿cierto? Y dentro de mi equipo de trabajo, la idea es poder acompañar a las diferentes inmobiliarias y particularmente a la CNI en esa conformación de un fondo de inversión inmobiliaria para poder sacar adelante proyectos que es muy probable que las mismas inmobiliarias hoy tengan en su carpeta, ¿cierto? Y dicen, ve, yo tengo un lote por allí, que tiene unas cualidades, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo desarrollarlo. Y ahí hay un tema que digamos como primicia, y es que queremos, junto con la CNI, lanzar un producto que es el análisis de viabilidad constructiva de un proyecto, ¿cierto? El análisis también lo llamamos un análisis de cabida de un proyecto inmobiliario en un lote determinado o en un inmueble existente, ¿cierto? ¿Por qué? Resulta que muchas personas y muchos propietarios no saben cuáles son las posibilidades de desarrollo que tiene su inmueble a futuro. Y estamos en una ciudad que demanda constantemente espacios nuevos. No le ven el potencial. Exacto. No dice, se lo ven. pero venga, si usted puede estar en ese inmueble rentando hoy X cantidad de dinero, pero si lo repotencia o lo convierte en un proyecto inmobiliario, podés tener una renta muchísimo mayor. Entonces, ¿cómo orientar en una fase muy inicial a esos, no solamente a los arrendatarios, sino también a las inmobiliarias a través de la CNI en qué puedes hacer ahí? Identificar oportunidades y conformar un fondo de inversión, no tanto desde, pues, que puede ser una opción muy interesante, desde un capital para desarrollar proyectos inmobiliarios, pero es realmente como un fondo de proyectos, ¿cierto? Vea, aquí tenemos un montón de posibilidades y oportunidades, cómo las empezamos a desarrollar de forma conjunta, y ahí, digamos, quiero mencionar algo, es la importancia de este tipo de organizaciones en los sectores. Yo soy parte de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, he estado como los también conozco. aliado cercano de Camacol Antioquia, con la Cámara Nacional Inmobiliaria, y sé que cuando se juntan todas estas empresas comienzan a haber oportunidades que antes no habían visto y juntan capacidades de desarrollo, ¿cierto? Entonces esas capacidades son claves para poder desarrollar mancomunadamente proyectos, ¿cierto? Y ahí es donde uno dice la fortaleza de de todas las organizaciones. Y estamos aportándole a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es tan importante, que debemos nosotros también ser conscientes, y para la Cámara Nacional Inmobiliaria es fundamental ese tema. Sí, es clave porque dentro de esas metas que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible hay una meta central, y es establecer alianzas para lograr los objetivos. Y hay tres objetivos fundamentales, y es ciudades inteligentes y sostenibles, hábitat, energía y agua, ¿cierto? En esos realmente serían cuatro. El inmueble y el espacio que habitamos es fundamental, porque finalmente los espacios son los que demandan energía, consumen agua, generan impactos ambientales que son naturales del uso, pero podemos reducirlos. Entonces ahí hay otro capítulo muy interesante, es cómo migramos estos modelos hacia la sostenibilidad y la eficiencia, la habitabilidad, la ecoeficiencia y la rentabilidad, porque al final esto tiene que ser rentable para todos. Importantísimo el tema, Juan Camilo, y desde la Cámara Nacional Inmobiliaria estamos alineados en ese propósito. Totalmente. Le damos la bienvenida, pues obviamente a Generativa, a Juan Camilo, a este gran proyecto que durante 6 años hemos sembrado con nuestros agremiados, y en Protagonistas del Mundo Inmobiliario queremos resaltar la labor que ha realizado protagonistas como Juan Camilo, gerentes inmobiliarios que le han sumado a este crecimiento y desarrollo empresarial que hoy queremos nosotros seguir sumando y seguir sembrando. Entonces, Juan Camilo, de verdad, muchísimas gracias. Para nosotros es fundamental que podamos sumar a este propósito personas que tengan conocimiento, que también sensibilicemos a las inmobiliarias para que le generemos un valor agregado tanto a los propietarios como a los arrendatarios, para que les den a entender qué otras oportunidades tienen en su inmueble y podamos evolucionar como inmobiliaria. Que las personas vean que no solamente somos ese administrador y ese comercializador, sino que hay una consultoría y un conocimiento adicional para que el propietario sienta ese valor bien interesante. Totalmente. No, agradecerte, Paula, por esta invitación, a la Cámara Nacional Inmobiliaria y a todos sus afiliados, que siempre han sido muy cercanos y siempre han dado un voto de confianza a todos estos proyectos que hemos tratado de desarrollar.
Y en este programa de protagonistas del mundo inmobiliario también vamos a hablar de algunos casos de éxito y algunas experiencias memorables. Y recuerdo muy bien que en algún tiempo había un proyecto que quería hacer Juan Camilo y teníamos una inmobiliaria vinculada y tú hiciste un proyecto que generó impacto, que de hecho esa arquitectura ya la tiene en toda la inmobiliaria, sí, porque esta afiliada tenía un sueño de crear la casa de sus sueños y Juan Camilo le ayudó en ese propósito y quedó tan lindo que ya lo puso en su oficina, ahora ha evolucionado muchísimo, que fue en el Carmen, sí, del Viboral. Entonces también estos espacios son para que cada uno de los gerentes y los protagonistas cuenten cuál es su misión, cuál es su propósito y qué han hecho, qué han aprendido, y de toda esa curva de aprendizaje, que es lo que realmente vemos a futuro que podemos seguir logrando sumando aquí en la CNI. Totalmente. Muchísimas gracias.